Padre nuestro, estamos en tu presencia y te damos gracias por este tiempo de comunión que podemos disfrutar contigo y disfrutar entre nosotros. Queremos darte gracias. Gracias por los que hemos podido llegar y poner en tus manos también aquellos, Padre Santo, que por alguna razón no están con nosotros, y especialmente también pedirte por don Joel, que cumple años el día de hoy, Padre, que tú le concedas disfrutar, Señor, este día con su familia. De igual manera, te damos gracias por Mateo, Señor, que tú también le concedas a este pequeño, Señor, disfrutar, Padre, el día de hoy, como corresponde a un niño. Y concédenos en estos minutos fortalecernos en la comunión, en la fe, a través de todo lo que digamos, Padre, a través de todo lo que hablemos, que sea para fortaleza y edificación de todos. Señor, en el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo, te lo pedimos. Amén. 90, si lo leen, por favor, porque pues, para que le inicie, se nos traen mis lentes. Voy a batallar ahí. Ahí sí puedes leerlo en la... Bueno. ¿Todo el salmo? Sí, bueno, particularmente un texto, solamente ¿Te lo tienes, Salmo 90? Sí, pero léelo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas con torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana crece y florece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son como 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplícate para con tus siervos. De mañana, sácianos de misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, a los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra, y tu gloria sea sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Muy bien, gracias. Hacemos una oración. Padre, en tu presencia estamos y queremos rogarte en el nombre santo de Jesús que nos edifiques a través de la reflexión de tu palabra. Concédelo, por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, uno de los textos centrales ahí de ese salmo es el que comentábamos ahorita. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y bueno, el asunto aquí es de contar, ¿sí? Contar. Y cuando contamos, lo que estamos haciendo es midiendo. O sea, el contar es una expresión de la medición. Y el contar es sumamente importante, ¿sí? Dentro del ámbito de la física, el medir es lo que nos permite conocer algo. Nosotros empezamos a conocer en el ámbito de la física cuando empezamos a medir, ¿sí? Hay quien ha dicho que, al referirse a las ciencias físicas, un autor de un texto, Serge y Szymanski, los autores, dicen ellos que la física como ciencia es la ciencia de la medición, así lo definen. O sea, una definición así básica de la física. ¿Qué es la física? La ciencia de la medición. Porque dicen ellos que la física todo lo mide, ¿sí? Y dicen ellos que cuando medimos, entonces empezamos a conocer algo, ¿sí? Si nosotros hablamos por decir, de una magnitud cualquiera, la temperatura, por ejemplo, el frío, el calor, y empezamos a conocer más del frío y el calor en el momento en que encontramos la forma de medirlo,
¿sí? De saber cuándo es más, cuándo es menos. Y eso de contar es lo más básico de la ciencia física. O sea, desde los orígenes de la humanidad, el hombre lo primero que quizás empezó a hacer desde la perspectiva física fue contar, ¿sí? Medir. Entonces, dicen estos señores que medir nos permite conocer. Cuando medimos algo, entonces empezamos a conocer, sea la temperatura, sea la distancia, sea otra magnitud, vamos a pensar vaya, tantas magnitudes físicas como la velocidad, ¿sí? la aceleración, ¿sí? Una gran cantidad, todas las magnitudes, ¿verdad? Nos dan una concepción de la física, ¿sí? Y llegamos a conocer ese ámbito de la realidad cuando lo empezamos a medir. Entonces, cuando dice el texto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿sí? Implica que podamos tener un conocimiento así muy claro, ¿sí? de lo que es el tiempo, ¿sí? Y empezar a medirlo es empezar a conocer el tiempo, ¿sí? Es cierto que también el tiempo es una magnitud que nosotros físicamente la hemos creado. O sea, empezamos a entender el tiempo desde el momento que lo empezamos a medir, ¿sí? Que nos empezamos a preocupar, o que el hombre empieza a preocuparse por medir el tiempo, o sea, por medir los días, y lo empieza a medir por días o por soles, como era antiguamente, tantos soles, hace 300 soles, o hace 2000 soles, ¿sí? Empezaba a medir cuántos soles. Después entran los calendarios, ¿verdad?, que permiten ya hacer mediciones más precisas, ¿sí? Al grado de que ya la medición del tiempo es algo sumamente complejo, ¿sí? Encontrar los patrones de medición para medir el tiempo. Pero lo cierto es que cuando medimos algo, entonces tenemos la posibilidad de conocerlo. Y es importantísimo medir el tiempo, ¿sí? Enséñanos de tal modo a medir el tiempo o a contar los días, ¿sí? Y parece algo simple, ¿sí? Porque medimos el tiempo en función de la física, pero no estamos acostumbrados a medir el tiempo en función de la vida, ¿sí? O sea, desde la perspectiva física o desde la perspectiva espiritual, ¿sí? Medir el tiempo desde la perspectiva espiritual es otra dimensión, otro ámbito completamente diferente, ¿sí? Medir desde la perspectiva física tiene limitaciones y tiene principio y tiene fin. Medirlo desde la perspectiva espiritual no tiene principio ni tiene fin, porque el tiempo no es, ¿sí? El tiempo es porque nosotros lo creamos, ¿sí? Pero en el pensamiento de Dios, un año es como, o sea, 1000 años es como un día, y un día es como 1000 años. O sea, dándonos a entender que el tiempo, en esos términos físicos que nosotros lo hemos valorado, no tiene el mismo significado que en el pensamiento de Dios. Entonces hay que conocer el tiempo, pero conocerlo no solamente desde la perspectiva física, hay que medirlo, pero no solamente desde la perspectiva física. Cuando dice enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿sí? Implica que nosotros conozcamos el tiempo, que miramos el tiempo en términos espirituales, en términos de la eternidad, ¿sí? En términos de la trascendencia, no en términos de lo intrascendente o de lo temporal, porque el tiempo, como nosotros lo conocemos desde la perspectiva física, tiene que ver solamente con la temporalidad, tiene que ver con lo inmediato, ¿sí? Tiene que ver con lo físico. Entonces, es importante medir el tiempo, pero medirlo desde la perspectiva espiritual, o sea, desde la perspectiva de la dimensión como Dios ve el tiempo. El tiempo para Dios es eterno, sencillamente no es en términos físicos. Y el pensamiento, siguiendo el pensamiento de Serge Szymanski, en el sentido de que cuando medimos conocemos, ¿sí? Entonces cuando empezamos a conocer algo es cuando lo medimos, ¿sí? Empezamos por ejemplo, a medir volúmenes, ¿sí? Empezamos a darnos cuenta de la magnitud de un volumen cuando lo empezamos a medir, y de la importancia de medir volúmenes cuando lo empezamos a medir. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando medimos, conocemos, empezamos a conocer algo.
pero también podemos manipularlo, ¿sí? Es decir, podemos hacer algo con él, podemos reproducirlo, el fenómeno, ¿sí? Vaya, me viene a la mente el principio de Arquímedes, cuando Arquímedes se mete a la bañera, ¿sí? Cuentan la anécdota, ¿no? Se mete a la bañera, el volumen del agua sube y él empieza a medir, ¿sí? O sea, se preocupa por el volumen que sube, por el volumen que se derrama, y empieza a medir el volumen que se derrama, ¿sí? Y al medir el volumen que se derrama y al medir el peso que está introduciendo en el cubo, ¿sí? Entonces llega a conocer algo muy importante, ¿sí? Que son las relaciones que hay entre el volumen y el peso. Entonces, cuando nosotros medimos, conocemos, pero también podemos, conforme comenzamos a conocer, entonces podemos reproducir el fenómeno y podemos manipular, ¿sí? Y podemos llegar a entender con más precisión y con un conocimiento más certero la realidad. Entonces, es importante medir el tiempo desde la perspectiva espiritual, no solamente desde la perspectiva física, ¿sí? Porque si medimos el tiempo desde la perspectiva espiritual, entonces vamos a conocer lo que realmente es el tiempo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, a conocer el tiempo, a contar el tiempo, a medir el tiempo desde la perspectiva espiritual, ¿sí? Si desde la perspectiva física nos aporta tanto conocimiento y nos permite también, no solamente al conocerlo, lo manipulamos y lo aprovechamos, ¿sí? Porque aunque Arquímedes en algún momento dado pues no supo que la gran aplicación que iba a tener ese principio que él estaba descubriendo, ¿sí? Entonces nosotros de pronto cuando conocemos algo lo podemos manipular en el sentido de adaptarlo, de utilizarlo, ¿sí? Pero también en el sentido de aplicarlo, ¿sí? O sea, lo manipulamos para poder modificarlo, ¿sí? Y también para poder aplicarlo. Entonces de ahí que bueno, el tiempo es algo que nosotros hemos comúnmente definido desde una perspectiva física, incluso el tiempo nuestro, lo medimos en términos físicos. Pero la recomendación o la exhortación en el texto es que lo miramos desde la perspectiva espiritual. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, ¿sí? Vamos a conocer el tiempo que estamos viviendo, vamos a conocer el tiempo que Dios nos tiene establecido, de tal manera que podamos manipularlo en el sentido de modificar la realidad. Podemos modificar la realidad nosotros, en nuestro tiempo. Nosotros podemos decidir cómo va a ser este año, podemos modificar muchas cosas cuando nosotros ya conocemos, ¿sí? Cuando empezamos a medir. Cuando Arquímedes comenzó a medir, comenzó a modificar, ¿sí? Comenzó a decir, bueno, le voy a meter un peso mayor para ver cuánto volumen se desplaza, ¿sí? Voy a medir el volumen que se derramó para ver si es el mismo, ¿sí? Cuando meto el mismo peso. En fin, empezó él a pensar y a manipular aquello, es decir, a modificar. Entonces, si nosotros conocemos bien el tiempo en términos espirituales, podemos modificar muchas cosas. Este 2018 nos presenta la posibilidad de modificar, ya sea en el ámbito espiritual, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. ¿Qué tantas cosas podemos modificar? O sea, conocer el tiempo que tenemos para todo lo que nos compete y tratar de modificarlo para bien, ¿sí? Y también, decíamos, bueno, nos permite manipularlo y aplicarlo, es decir, que de alguna manera sea de utilidad para aquellos que nos rodean. Entonces, es un desafío cotidiano medir el tiempo, pero medirlo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de Dios, sabiendo que el tiempo es trascendente. Todo lo que hagamos aquí trasciende, ¿sí? Nada se queda en el tiempo, ¿sí? Nada queda, decimos nosotros, bueno, pues ya pasó en términos, ¿verdad?,
del tiempo temporal, pero en el tiempo espiritual permanece. Porque dice la Escritura, aún dice, de toda palabra ociosa daréis cuenta en aquel día. Es decir, todo está registrado, nada se pierde en la realidad. O sea, las palabras no se las lleva el viento, las palabras se quedan. Y las palabras no solamente se quedan, sino que las palabras muchas veces generan cambios, para bien o para mal. Entonces, todo lo que hagamos en el tiempo va a depender de qué tanto lo conozcamos desde la perspectiva espiritual, ¿sí? Que lo miramos desde esa perspectiva, de manera tal que dice el texto, traigamos al corazón sabiduría, ¿sí? Enséñanos de tal modo a conocer el tiempo, a conocer nuestro tiempo, ¿sí? A manejar nuestro tiempo de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, ¿sí? Y bueno, ya en ese sentido habría todo otro tema, ¿verdad?, en relación con la sabiduría, pero la sabiduría es un conocimiento que proviene del alma, es un conocimiento que proviene de la relación con el Padre, es un conocimiento que proviene de la palabra de Dios. Entonces, administrar el tiempo, conocer el tiempo, aprovechar el tiempo, implica verlo y percibirlo desde una perspectiva espiritual. Es decir, darle a Dios ese lugar supremo en nuestro corazón, en nuestra vida, para que podamos entonces aprovechar el tiempo, aprovecharlo, utilizarlo, ¿sí?, manipularlo para bien, no solamente nuestro, no solamente para un bien temporal, sino aprovecharlo para un bien eterno, nosotros podamos trascender, ¿sí?, y verlo entonces que, bueno, como para Dios, un año, o sea, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, el tiempo desde la perspectiva espiritual es eterno. Poder concebirnos ya desde ahora, como seres eternos, ¿sí? Si medimos el tiempo, si aprovechamos el tiempo, si contamos el tiempo desde la perspectiva espiritual, entonces somos seres trascendentes, seres eternos. Y todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que emprendamos, tendrá trascendencia eterna, porque nada queda, nada pasa, nada se olvida, ¿sí? Todo está registrado, para bien o para mal. Dios nos conceda pues que aprovechemos el tiempo de tal manera que todo lo que hagamos trascienda para bien, trascienda para la eternidad, ¿sí? Y que nos definamos ya desde ahora, desde la perspectiva espiritual, es decir, eterna, ¿sí? Ya cuando pasan los años, como en el caso mío, ¿sí?, yo ya me defino más por la eternidad, porque la temporalidad se vuelve muy incierta, ¿sí? Pero cuando pienso en la eternidad, entonces toma sentido todo, y se pierden los temores y las angustias, ¿sí? Y se tiene alegría, se tiene gozo, se tiene esperanza. Entonces es pues importante que aprovechemos el tiempo, ¿sí?, que midamos el tiempo, medirlo en el sentido de contabilizarlo, en el sentido de aprovecharlo, de conocer bien el tiempo, pero ya no solamente desde la perspectiva física, sino desde la perspectiva espiritual, ¿sí?, como Dios ve el tiempo, como algo trascendente, como algo eterno, como algo que no se queda en el pasado, sino que permanece y que tiene, ¿verdad?, repercusiones, que esperemos que en este 2018 sea para bien, ¿sí? Aprovechemos el tiempo, manejemos el tiempo, ¿verdad?, para traer conocimiento, así como Arquímedes, ¿verdad?, aprovechó las mediciones, midió, ¿sí?, para traer un beneficio, para traer un conocimiento bueno, ¿sí? Aprovechemos el tiempo también nosotros, miramos el tiempo y utilicémoslo de tal manera que traigamos cosas buenas a la familia, cosas buenas a nuestros hijos, cosas buenas al trabajo, cosas buenas al entorno, a la sociedad, ¿sí?, que trasciendan, que cuando llegue aquel día que estemos allá en su presencia, pues todas esas cosas que trascendieron sean para la gloria de Dios. Entonces, pues un feliz 2018 para todos y que contemos bien el tiempo.
y que lo contemos, les digo, desde la perspectiva eterna, trascendente, espiritual. Que así sea. Amén. Entonces, si quieren, hacemos una oración y le pedimos a Dios que nos ayude a contar nuestros días, ¿sí? Que nos ayude a medir nuestros días, a aprovechar nuestros días, ¿sí? A utilizarlos, a manejarlos para bien de todos los que nos rodean. Pastor, ¿quieres hacer la oración? Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Dios. Porque tu palabra dice que tu misericordia es nueva cada mañana, Señor. Gracias porque tú renuevas, Señor, tu trato para con nosotros, Señor. Lo perfeccionas y buscas perfeccionarnos, Dios. Señor, recuérdanos esta palabra durante todos los días de este año. Que podamos, Señor, medir cada paso, Señor. Que cada acción que llevemos a cabo esté determinada por lo que trasciende, Señor. Por lo que ayuda, por lo que fortalece, por lo que construye, por lo que edifica, Señor, a nuestra vida y la vida de los que nos rodean, Señor. Que podamos reconocer, Señor, que hay luz en nosotros y esa luz hace la diferencia, Dios, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, Señor, en cada uno, Señor, de las personas con las que pudiéramos tener contacto. Que podamos, Señor, transitar por ese camino que tú tienes marcado y señalado para nosotros, Señor, el camino de tu cruz. Y que nos sigan y que llevemos y que traigamos, Señor, cada día a más. Gracias por la oportunidad que tenemos de vivir. Gracias por la oportunidad que tenemos de poner en práctica tu palabra, Señor. Acrecienta nuestra fe. Fortalece, Señor, nuestra vida. Sé con nosotros en este año. Pedimos esto, Señor, con necesidad, con reconocimiento de la dependencia que tenemos y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre Dios, estamos aquí una vez más, Señor, para retirarnos, Señor, y rogarte en el nombre santo de Jesucristo que la gracia, la presencia, el cuidado tuyo sea con cada uno, Señor, de nosotros en todos nuestros tránsitos, todos nuestros caminos, todos nuestros asuntos, rogándote también por todos nuestros hermanos que no pudieron estar esta mañana, Señor. Concede, Padre Dios, que todos estén bajo la gracia tuya, Señor, y tu dirección y tu fortaleza, Padre, sea con ellos. Concédenos, Padre, como lo hemos pedido y como lo estamos esperando, un buen año, Señor, un buen año, que aprovechemos el tiempo, que utilicemos el tiempo, Padre Santo, para bien, Señor nuestro, para bien de la familia, para bien de los trabajos, de las empresas, Señor, todos los negocios que tienen mis hermanos. Concédeles en el nombre santo de Jesús que vean la mano tuya moviéndose en favor de ellos, Señor, trayéndoles prosperidad, Padre Santo, y trayéndoles también beneficios, Señor, y paz y alegría a sus hogares. En el nombre santo de Jesucristo, ponemos todas las cosas en tus manos y declaramos, Padre, nuestra dependencia, nuestro anhelo de depender de ti, Señor, en todos nuestros caminos en este año que estamos comenzando. Amén. Amén.